La reunión. Tengo dos preguntas para ustedes. La primera de ellas es: ¿por qué las mujeres no cometen errores? Piénsenlo por un momento. ¿Por qué las mujeres no cometen errores? La respuesta es porque aún hasta cuando se equivocan es parte del plan perfecto que solamente ellas conocen. O díganme, ¿por qué las mujeres nunca piden disculpas por sus errores? Porque no es un error, es una actualización del sistema operativo. Mujeres, no se enojen conmigo, les amamos, les apreciamos demasiado, ¿verdad que sí, hombres? En realidad no sabríamos qué hacer sin ustedes. Dios las trajo y nos las puso a nuestro lado y amamos ese plan que Dios hizo para los hombres. Y bienvenidos y bienvenidas a esta serie que hemos llamado Aprende de mi error. Y la verdad es que tanto hombres como mujeres, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Algunos errores no son fatales, no son intrascendentes, simplemente terminan en una anécdota que tienes para contar cuando te juntas con tus amigos para tomar el café, para la carnita asada. Te acuerdas de esos errores y se pone buena la plática. Por ejemplo, como aquella vez que te cortaste el fleco tú sola y las cosas no salieron como en el tutorial. Si lo has hecho, seguramente tienes la autoridad para decir: no lo hagas, aprende de mi error. O como aquella vez cuando dejaste que tu amiga que había tomado una clase de estilismo te aplicara el tinte y las cosas no salieron como tú pensabas. O como aquella vez cuando cometiste el error, ya seas hombre o mujer, de comprar este producto milagro, el chupapanza o el tumbaquilos, con la esperanza de que ibas a lucir un abdomen plano y simplemente no sucedió. O aquella vez cuando fuiste con tu amigo tatuador que recién comenzaba y dijiste: pues es gratis, ¿qué puede pasar? Y bueno, tienes experiencia para decir: no lo hagas, aprende de mi error. O aquella vez que cambiaste de barbero, dijiste: ¿qué puede pasar? Y bueno, las cosas no salieron muy bien. Estos son ejemplos de algunos errores que no son intrascendentes, no son fatales. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un médico cometiera el error de checar los resultados de la Copa América mientras está en quirófano y tú estás ahí en plena cirugía? ¿O qué pasaría si un controlador aéreo cometiera el error de jugar solitario mientras los aviones aterrizan y despegan? Esos son errores que son potencialmente fatales. Y hoy quiero yo compartir con ustedes un error que, si lo vemos a la luz de la eternidad, es completamente fatal. Y este error tiene que ver con ignorar una regla celestial, y es un error que la humanidad ha cometido a lo largo de su historia. Y sin duda tú y yo hemos cometido este error. Pero antes de entrar en el pasaje clave de que hoy en el cual me quiero basar para mi mensaje, quiero decirles que hace un mes, el 2 de julio específicamente, un mes, cumplí 4 años de haber llegado a esta hermosa ciudad. Antes de eso, yo me encontraba al sur del país, en una ciudad muy cerca de la costa. Del centro del país, Dios me llevó a mí y a mi familia al sur. Y estaba allí, yo lo que hacía estaba pastoreando, dirigiendo una iglesia ahí muy cerca de la costa. Y Dios me llevó allí por su gracia y misericordia, y me enseñó muchas cosas en ese lugar en cuanto a mi fe y en cuanto a mi liderazgo. Y la verdad que aprendí mucho, hice amistades, y a muchas de las personas las llevo aquí en mi corazón. Pero en el 2019, Dios en su soberanía me hizo saber que mi tiempo como pastor allí había llegado a su fin. Me lo hizo saber: tu tiempo se ha terminado. Ahora, tienes que entender la soberanía de Dios. Tienes que entender, Él es como el Dios que está sobre todo, y tiene un tablero de ajedrez, y Él puede mover las piezas como Él quiera. Él es Dios. Ahorita lo vamos a ver en el pasaje.
Tienes que abrazar esta verdad para que puedas sobrellevar episodios como este que son inesperados en nuestra vida. Y Dios me hizo saber: tu tiempo se ha terminado. Y entonces me invadió un sentimiento porque yo no estaba listo para esto. Si bien yo no pensaba terminar los días de mi vida en esa ciudad, tampoco estaba listo para en unos meses ya todo se terminó. No estaba listo. Y número dos, al evaluar mi vida, al evaluar mi liderazgo, me di cuenta que yo había liderado, que yo había pastoreado esa iglesia como si no tuviera que rendir cuentas. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Siempre tuve un liderazgo a quien rendir cuentas. Siempre hubo transparencia en todo lo que hacíamos. Por ejemplo, de hecho, yo nunca toqué las finanzas. Y no digo que si el pastor las sabe de las finanzas está mal. Simplemente yo no lo hice. Tenía un equipo. Jamás lo hice, jamás conté el dinero. Y había mucha transparencia y tenía a quien rendir cuentas. No me malinterpreten, tampoco fui negligente en mi trabajo como pastor. Nada de esto. Simplemente que al evaluarme me invadió una sensación de que si ahora mismo, en ese momento, tuviera que presentarme delante de Dios y dar cuentas por mi servicio, por mi liderazgo como pastor, sería hallado falto. Y me invadió esa sensación y me quedaban unos meses para quizás un par de meses, quizás 3 meses, para organizar la mudanza, para saber, para tomar una decisión qué iba a hacer o a dónde iba a ir. Y esa sensación de no estoy listo, me invadió, de que sería hallado falto, que quizás no hice las cosas como debieron haber sido. Y en ese tiempo de transición, porque era un hecho, Dios en su soberanía, en su misericordia, me regaló 1 año y 9 meses más con la iglesia. Y a partir de ese momento que Dios me regaló ese tiempo extra, los aproveché teniendo en mente la regla celestial que hoy quiero compartir con ustedes. Y hoy quiero que examinemos la vida de un personaje en la Biblia que se llama Nabucodonosor, y cómo su experiencia nos grita un principio de liderazgo y cómo su experiencia nos dice: aprende de mi error. Nabucodonosor era un emperador, un rey de un imperio llamado Babilonia, del 604 al 562 antes de Cristo. Era el imperio más poderoso en ese tiempo y estaba conquistando todo a su paso. Llegó hasta Egipto y en ese paso también invadió el reino de Israel. Israel se dividía en 2 reinos: el reino del norte con su capital Samaria, y el reino del sur que es Judá y su capital Jerusalén. Y el reino de Israel se dividió en 2. Antes era 1, pero se dividió en 2 gracias al mal liderazgo del sucesor del rey Salomón. Pero cuando Nabucodonosor invade el reino del sur, el reino del norte ya había sido invadido por Tiglat-Pileser 134 años antes. Cuando Nabucodonosor llega al reino del sur, hace algo diferente a todos los demás reyes que habían conquistado. Y esto es lo que hizo: no mató a todos como se acostumbraba. Buscó a los jóvenes con mayor potencial en todo el reino, apariencia física, habilidad atlética, habilidad intelectual, y se los llevó como cautivos a su reino, a Babilonia, para adoctrinarlos y que sirvieran al imperio. Si hablamos de liderazgo, esta era una jugada de liderazgo impresionante. Destruyó el templo, el pueblo judío sí que se quedó sin su centro de adoración. A los que no fueron llevados deportados, algunos se quedaron allí en Jerusalén, otros comenzaron a dispersarse fuera del imperio babilónico. Y a esto se le conoce como la segunda diáspora judía, dispersión de los judíos, la cual terminó en el 1948, cuando la ONU declaró oficialmente a Israel como una nación y los judíos comenzaron a regresar. Pero en esta deportación que Nabucodonosor hizo de lo mejor a Babilonia, se llevó a 4 jóvenes sobresalientes que ustedes probablemente han escuchado ya la historia de ellos: Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos hombres jóvenes fueron adoctrinados en ciencia y en sabiduría, en conocimiento, en leyes, y se convirtieron en líderes importantes en el imperio de Babilonia y en consejeros del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba gozando de la cúspide de su experiencia como líder, y en la cima de su éxito, mira lo que él dijo: yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Estaba en lo más alto, había sobrepasado por mucho a otros líderes exitosos. Y dice: una noche
tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Hasta el hombre más poderoso del mundo lo aterran los sueños. Ahora, en ese tiempo, los sueños perturbadores estaban relacionados con Dios o con una deidad que quería transmitirte un mensaje. Y lo que soñó Nabucodonosor fue lo siguiente: soñó que un árbol crecía en medio del bosque y llegó a ser enorme, el más grande que todos, daba buena sombra, daba frutos. Los animales, las aves venían y en su sombra hallaban refugio, hacían sus nidos. Las bestias del campo hallaban sombra, alimento y se refugiaban en él. Y todo estaba bien, pero de repente escuchó una voz que decía: corten el árbol. Y en ese sueño el árbol fue talado, fue reducido a nada, solamente dejaron un tronco y llegó a ser insignificante comparándolo con lo grande que había llegado a ser. Y este sueño fue perturbador para Nabucodonosor porque sabía que se trataba de él, pero no entendía el significado. Entonces comenzó a mandar por ahí mensajes en los grupos: ¿alguien sabe de algún intérprete de sueños bueno que me recomienden? Y todos ahí empezaron a contestarle y buscaba un intérprete de sueños, porque esto era un oficio común en esa época, porque había mucha superstición. Ahora, la iglesia tiene un equipo de trabajo, un staff. Y no somos supersticiosos, pero también tenemos un intérprete. Ahí nos interpreta algunas cosas. Y no es Daniel, pero es Oswaldo. Es Oswaldo. Y si de repente llegamos: oye, Oswaldo, fíjate que soñé que tenía mucha comezón en la mano, y por más que me tallaba y me echaba ungüentos, no se me quitaba la comezón. Oswaldo dice: no te preocupes, pastor, es dinero. Agárralo bien, métetelo en la bolsa, que no se te vaya, es dinero, no te preocupes. Oye, pastor, oye, Oswaldo, fíjate que soñé que se me cayeron los dientes y fue un sueño espantoso. Simplemente dice: ay, pastor, no le tengo buenas noticias, lo traen en chismes. Póngase a orar, lo traen en chismes. Oye, Oswaldo, fíjate que tuve un sueño, pero no me acuerdo. Solo recuerdo que era perturbador, rayaba en lo demoníaco, pero no recuerdo bien. Dice: ay, pastor, malas noticias, la suegra está por visitarlo. Y así nos interpretan algunos sueños. Y Daniel interpretó el sueño y fíjate lo que dijo. Dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Daniel lanza un veredicto de parte de Dios, y es que todos reconozcan que Dios es el soberano. Ahora, para nosotros parece algo sencillo. Sí, Dios es el soberano, Dios es el Dios de dioses, el Señor de señores, y nadie lo puede discutir. Pero decirle eso al hombre más poderoso del mundo, que además es un ególatra, era algo difícil de hacer. Y mira la interpretación que le lanza Daniel, bastante arriesgada, al rey Nabucodonosor. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Ahora, tenemos que hacer una pausa aquí. Daniel seguía siendo un esclavo, aunque era un líder de alto rango y consejero del rey Nabucodonosor. Seguía siendo un esclavo, y la vida de Daniel estaba en las manos del rey. Y decirle al rey: ¿sabes qué, rey? Dios pone y quita a quien Él quiere, y te puede quitar también a ti. Eso era algo arriesgado. Y si notas el pasaje que acabamos de leer, Daniel no dijo: el único Dios y verdadero Dios. Daniel dijo: el Altísimo, el Dios más alto, porque sabía que estaba inmerso en una cultura politeísta, y evita el conflicto de lo que es la tensión de lo que este asunto religioso pueda generar. Y en lugar de decirle: ¿sabes qué, rey? El Dios, el único Dios ha hablado, así que quita tus ídolos mugrosos y escucha lo que tiene para decir. Él dice: el Dios Altísimo. Y mira lo que dice: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Rey, usted era ese árbol grande, frondoso, que le daba sombra, seguridad y protección a los animales del campo, pero será cortado. Y cuando esto suceda, usted llegará a ser como una bestia del campo, se mojará con el rocío del cielo y comerá pasto como los animales. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere.
Daniel está diciendo al rey: ¿sabes qué, querido rey? No llegaste a tener y a estar donde estás por tu gran habilidad, por tu duro trabajo, por tu esfuerzo, por tu sabiduría, por tus estrategias militares. Es porque Dios te lo ha dado. Verso 26. La orden de dejar el tronco o el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Esta interpretación que acaba de lanzar Daniel al rey es bastante arriesgada. Quizás Daniel, consciente del peligro que implica hablarle de esta manera al rey, probablemente le dijo: hey rey, Nabito, mira, no tiene que ser así. Si tú te arrepientes de tu arrogancia, si tú cambias tu postura, no tiene que ser así. No cometas el error de liderar como si no tuvieras a nadie a quien dar cuentas. En medio de esta interpretación, el rey Nabucodonosor no le presta atención. Y es obvio, porque está en la cúspide, en medio de una experiencia de éxito. Todo está bien. Y quizás pensó: me espanté de más, me exalté. Quizás fue la hamburguesa doble que me cené y nada tiene que ver. No hay ningún mensaje de parte de Dios, y quizás simplemente fue esto. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Escucha, no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Tu autoridad real se te ha quitado. Dios está hablando y Dios está diciendo: estoy a punto de enseñar a todos los líderes del mundo y futuros líderes una gran lección de liderazgo a través de tu experiencia, a través de tu actitud arrogante, a través de vivir como si no fueras a dar cuentas. Estoy a punto de enseñar una gran lección de liderazgo a los altos mandos que dirigen las naciones, a los gobernadores, a los alcaldes, a cada padre de familia, a cada entrenador deportivo, a cada maestro, a cada líder espiritual, a cada líder de algún gremio profesional. Estoy a punto de enseñarles una gran lección de liderazgo a través de tu experiencia. Estoy a punto de enseñarles una gran lección de liderazgo a todos aquellos que ejercen posiciones de liderazgo en la iglesia, a todos aquellos que dirigen organizaciones. Estoy a punto de enseñarles algo, y es esto: liderazgo es mayordomía, y liderazgo demanda rendición de cuentas. Liderazgo es mayordomía y liderazgo demanda rendición de cuentas. Un día vas a morir. Un día tus hijos ya no van a estar contigo. Y en ese sentido, el liderazgo es temporal y demanda rendición de cuentas. Un día simplemente te removerán de puesto. Un día cambiarás de posición en la empresa y tendrás que rendir cuentas. Un día entregarás tu ministerio y tendrás que rendir cuentas. Y en este sentido, liderazgo es temporal. Un día yo, como pastor, ya no voy a estar. Simplemente se va a acabar. Así es como funciona, y demanda rendición de cuentas. Un día tú y yo estaremos frente a frente, cara a cara a Dios, y tendremos que rendir cuentas y tendremos que responder a la pregunta: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Nabucodonosor cae en un estado de demencia, empieza a vivir como un animal, le empieza a crecer el pelo, le empiezan a crecer las uñas, anda desnudo, comienza a comer pasto. Su egolatría lo llevó a esta experiencia. Verso 33. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Cuando sucedió esto, probablemente su séquito trató de ocultarlo, que nadie se entere que la experiencia que ha sobrevenido a nuestro rey, y trató de ocultarlo, pero probablemente funcionó solamente por unos meses. Luego alguien filtró un video en TikTok donde Nabucodonosor está comiendo pasto y comportamientos extraños como una bestia, y todo se descubrió. 7 años después,
Nabucodonosor vuelve a la cordura y mira cómo lo expresa. Verso 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Todos los hombres de la tierra son nada comparados con él. Él hace lo que él quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Soberanía de Dios. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. En este punto de la historia, tú y yo deberíamos estar pensando: si Dios hizo esto al hombre más poderoso del mundo, tú y yo deberíamos estar atentos al error que él cometió y aprender de este error. Liderazgo es temporal y demanda rendición de cuentas. Los años pasaron y Nabucodonosor por fin muere, y su hijo Nabonido lo sucede en el trono. Pero Nabonido hace algo fuera de serie, nada convencional. Renuncia al trono y le entrega el reino a su hijo Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Ahora Belsasar está en el trono y tiene un enemigo emergente llamado Persia, con su emperador Ciro el Grande. Persia está creciendo, está avanzando, conquistando. Le arrebata algunas partes al imperio babilónico. Llega a Babilonia y dice: no nos vamos a ir de aquí hasta que conquistemos esta ciudad. Y ahí dentro de Babilonia está Belsasar, con orgullo, y dice: no te tengo miedo. Quizás con un comportamiento igual de arrogante o más que su abuelo Nabucodonosor. No aprendió la lección de liderazgo que Dios le había enseñado a la familia. No aprendió del error de su abuelo. Y es tan arrogante: cuando han situado la ciudad, nada entra, nada sale hasta que se rindan. Están ahí el enemigo afuera, y es tan arrogante que dice: vamos a organizar una fiesta. Y organiza una fiesta, y a esto se le conoce como el festín de Belsasar. Esto es historia universal. El festín de Belsasar. Y 1000 años después, en el 1635, Rembrandt pinta esta escena que les estoy narrando, y plasma en esa pintura esta historia: la mano sin cuerpo que aparece en el festín de Belsasar y escribe en la pared, y nadie sabe su significado. Cuando esto sucede, Belsasar le entra el temor. Probablemente las piernas le temblaban, se le quitó lo ebrio, se pone serio, trae que le interpreten la escritura en la pared, pero nadie lo puede hacer. Hasta que la esposa de Belsasar le dice: ¿sabes? He escuchado que tu abuelo tenía un intérprete de sueños, y mandan traer a Daniel. Daniel seguramente ya estaba más viejito, avanzado en edad, pero llega frente a Belsasar para interpretar la escritura en la pared. Y lo que vamos a leer a continuación, la experiencia de Belsasar a la luz de la de Nabucodonosor en cuanto a esta regla celestial, es extraordinaria. Daniel capítulo 5 verso 17. Daniel respondió al rey: su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. El rey había dicho: el que me interprete la escritura en la pared, lo voy a hacer el tercero en poder en el imperio, y le voy a dar regalos. Y Daniel dice: guárdeselos. Mira lo que dice: igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. No sé si ustedes sabían, pero en el mundo anglosajón y de habla inglesa hay un dicho popular que está relacionado con este episodio bíblico, con esta narración, y dice más o menos así: the writing is in the wall. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Porque si no, me tomo un curso de esos PGR. Hablo porque hablo. La escritura está en la pared. Es un dicho común en el mundo anglosajón y de habla inglesa, y lo que significa es esto: hay signos claros de que algo va a pasar o dejará de existir. No importa lo que hagas, Dios lo ha determinado, está escrito en la pared y va a pasar. El verso 18: el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso
que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. Sin embargo, su corazón y su mente se llenaron de arrogancia. Le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Querido rey, tú lo sabías, no te era oculto. Tu padre te contó lo que le sucedió a tu abuelo, tú lo sabías. Este es el mensaje que se escribió: Mené, Mené, Tekel y Parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente: Mené significa contado. Dios ha contado los días de su reino y le ha puesto fin, porque el liderazgo es temporal. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Demanda rendición de cuentas y llegó tu hora, rey. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y la historia universal dice que la noche de octubre, una noche de octubre, el día 12 del año 536 antes de Cristo, Darío el Grande, rey de Persia, usó un equipo de ingenieros que lo que hicieron fue desviar el cauce del río Éufrates, que rodeaba la ciudad y la atravesaba, y de alguna manera le brindaba protección porque era demasiado ancho y profundo. Pero este equipo de ingenieros desarrollaron una estrategia y bajaron el nivel del río. Por lo tanto, el ejército persa pudo entrar caminando sin problema alguno, sin oposición alguna. Y esa misma noche del 12 de octubre del 536 antes de Cristo, asesinaron al rey Belsasar. Y la moraleja de esta historia es: no solo se aplica a los altos mandos que dirigen las naciones o a los líderes de altos mandos que dirigen nuestro país, sino también se aplica a cada uno de nosotros. Se aplica a cada padre de familia, se aplica a cada líder de equipo de trabajo, se aplica a cada líder de algún gremio profesional, se aplica a cada líder de un equipo deportivo, a cada coach deportivo, a cada pastor, a cada líder de ministerio. A cada líder este principio nos está gritando: liderazgo es mayordomía y demanda rendición de cuentas. Todo lo que se nos ha entregado es mayordomía y demanda rendición de cuentas. No cometas el error de vivir como si no fueras a dar cuentas. Todos tenemos momentos como el rey Nabucodonosor, donde vemos lo que hemos logrado, a dónde hemos llegado, lo que hemos hecho, y probablemente alguna vez hemos dicho: mira todo lo que he logrado. Pero Dios dice: no es así. Cada cosa que tú tienes, cada relación que tienes o que has desarrollado, cada destreza, la sabiduría, la habilidad, los recursos que has tenido, todo lo que tienes en tus manos, toda esa influencia que has logrado, todo proviene de Dios. Y si tú y yo reconocemos esto, hemos aprendido esta gran lección. Liderazgo es temporal y demanda rendición de cuentas. Y la verdad es que no podemos evitarlo, pero un día nos vamos a parar delante de Dios, rendiremos cuentas. Es una regla celestial y es inevitable. Si en este momento se te quitara la autoridad que se te ha entregado, ¿estarías listo para rendir cuentas? Si en este momento se te quitara la autoridad como padre, ¿estás listo para rendir cuentas? Si en este momento se te quitara tu liderazgo en la iglesia, tu liderazgo en la empresa, ¿estás listo? Si en este momento se te quitaran todos los talentos, las habilidades o los dones espirituales que Dios te ha dado, ¿estás listo para rendir cuentas? Si en este momento se te quitaran las oportunidades que ahora tienes, ¿estás listo? ¿Te sentirías satisfecho? ¿O tendrías ese sentimiento que me invadió a mí, que te contaba al principio de este mensaje? Una sensación de: pude haber hecho más, pude haber logrado más, me faltó. Y aún aunque yo podía ver mi calendario y ver las fotos y todo el trabajo que habíamos hecho, me invadió esta sensación.
Pude amar más, pude como iglesia pudimos ganar a uno más, pudimos lograr más, pude comunicar mejor la palabra de Dios y vinieron personas a mi mente que en mi afán de ayudarlos, yo los quería cambiar en lugar de simplemente amarlos, servirles y dejar que el Espíritu Santo hiciera su palabra. Por eso te decía que Dios en su gracia y misericordia me llevó allí y me enseñó muchas cosas en mi liderazgo y en mi fe. Pero si hoy tuvieras que entregar lo que Dios te ha dado, ¿estarías listo? Dios en su misericordia, te decía, me dio 1 año y 9 meses más. Y ahora, en ese tiempo, consciente de esta regla celestial, amé más y disfruté cada momento con la iglesia. Ahora vivo consciente de esta regla celestial y sé que el liderazgo es temporal y demanda rendición de cuentas. Y cuando llegue mi tiempo, que tenga que entregar, que tenga que rendir cuentas por lo que se me ha dado como padre, cuando tenga que entregar el pastorado, o cuando tenga que entregar o rendir cuentas por todas esas áreas en las que Dios me ha dado autoridad, liderazgo, oportunidades, no quiero volver a experimentar esa sensación de pude hacer más o lo pude hacer mejor. Liderazgo es mayordomía y demanda rendición de cuentas. Quiero leerles una carta para finalizar de parte de Nabucodonosor y quiero que presten atención. Queridos amigos, me dirijo a ustedes con humildad desde un tiempo distante para compartir con sinceridad la experiencia que marcó mi vida y mi reinado. Que estas palabras sirvan como advertencia y guía para quienes tienen la responsabilidad de liderar y cuidar los hogares y ministerios que Dios ha puesto en sus manos. Escuchen bien, porque hablo desde la cima del poder y desde el valle más profundo de la humillación. Yo fui un rey que creyó que su fuerza, su sabiduría y su dominio eran eternos, pero aprendí que todo es temporal y que nadie está por encima de la verdad divina. Liderar no es para siempre y más importante que gobernar es reconocer que un día rendiremos cuentas por todo lo que se nos confió. No permitas que el orgullo te ciegue y te haga olvidar que no somos dueños sino mayordomos. Cada talento, cada oportunidad, cada influencia que tengas en tus manos es un préstamo del cielo. Usa ese poder para servir, para amar y para edificar. Porque cuando llegue tu momento de rendir cuentas, no te harán preguntas sobre tus títulos ni tus victorias pasajeras, sino sobre tu humildad para reconocer quién es el verdadero soberano y sobre lo que hiciste con lo que te dio. A quienes sirven en la iglesia, en sus ministerios y funciones, les digo, no olviden que su servicio es mayordomía sagrada. Su liderazgo es para edificar, no para engrandecerse. Ustedes, padres de familia, cargan con una autoridad divina también. No solo forman hijos en el mundo, sino ante los ojos de Dios están edificando legados eternos en sus hogares. Que cada palabra, cada decisión y cada acto que tengan sea con la conciencia firme de que un día rendirán cuentas. No vivan como si el tiempo fuera infinito o el servicio impune. Reconozcan que el Altísimo es quien establece y quita leyes, y que la verdadera grandeza está en humillarse y servir con fidelidad hasta el final. Aprendan de mi error, pues la arrogancia destruye lo que Dios ha puesto en tus manos. Lidera, sirve y ama con la mirada puesta en ese día cuando volverás a Él, y entonces con gozo podrás decir: serví con integridad y devolví lo que me fue confiado. Que mi experiencia te sirva para elegir la obediencia y la humildad antes de la arrogancia y la caída. No ignores esta regla celestial. Liderazgo es temporal y demanda rendición de cuentas. Con sinceridad y esperanza, el rey Nabucodonosor. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre nos anima, siempre nos inspira y siempre nos desafía, Dios. Venimos ante ti con humildad, Dios, reconociendo que tú eres el Dios altísimo, el Rey de reyes y Señor de señores que está sobre todo.
Y reconocemos ahora que todas las oportunidades, habilidades, todo lo que nos has dado, Padre, oportunidades para servir, posiciones de liderazgo en el hogar, fuera del hogar, Padre, todo proviene de ti, Dios. Y hoy entendemos y abrazamos esta regla celestial. El liderazgo que nos has dado es mayordomía y un día vamos a rendir cuentas. Gracias por la oportunidad, Dios, que nos das de poder hacer los cambios que tengamos que hacer, Dios, para presentarnos como obreros aprobados delante de ti, Dios, para vivir sin remordimiento de este lado de la eternidad y con gozo cuando nos presentemos delante de ti, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por este principio, gracias por la experiencia de Nabucodonosor que nos dejas en la Escritura. Nos ponemos en tus manos, te amamos y gracias por un día más y la oportunidad de seguir sirviendo y liderando. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.